Hola a todos los que nos sintonizan a esta serie Estratos del Instituto de Activismo Hannah Arendt, INSTAR. Mi nombre es José Luis Aparicio, soy un cineasta cubano y hoy estoy conversando con otro cineasta de la isla, Emmanuel Martín, en esta serie de programas que estamos haciendo sobre cine cubano y cine cubano independiente, antes de que comience ahora en diciembre la cuarta edición del Festival de Cine INSTAR, que tendrá lugar en varias ciudades del mundo del 4 al 10 de ese mes. Y bueno, volviendo a nuestro invitado, me complace conversar con él. Manuel Martín es un cineasta, actor, periodista y profesor de ajedrez, nacido en Santiago de Cuba, y que a excepción de su último largometraje de ficción, que está por estrenarse dentro de poco, Un hombre bajo su influencia, ha realizado todo su trabajo cinematográfico en su provincia natal de Santiago de Cuba. Hablamos de cortometrajes de culto como En el Iglú o En Viaje Stalkers y de largometrajes de ficción, Historias de ajedrez. Entonces, gracias, Emanuel, por conectarte y compartir tu experiencia con nosotros en Estratos. Nada, antes que nada, es un placer inmenso hablar en tu sección y para Instar. Creo que Instar es una institución, un organismo, no sé cómo se le llamaría, que verdaderamente defiende a todos los artistas independientes, todos los artistas. He visto que ha dado mucho apoyo a, no solamente a los cineastas, sino a todas las manifestaciones. Y antes que nada, quiero recordar, porque creo que se lo debo, recuerdo que no sé si fue la primera edición de Instar o la segunda, que se estaba organizando en La Habana durante el Festival de Cine. Habían lanzado la convocatoria, ¿no? Y los cineastas, ¿sabes? Por ese miedo que se vive dentro de Cuba, ¿no? Teníamos miedo de enviar a Instar, ¿no? O sea, coño, Instar, que eso es de disidente, o sea, no te meten esa candela, ¿sabes? Y ahora uno recuerda, ¿no? Y uno ve ahora lo que se ha convertido en Star y tú dices, coño, detrás de esa persona que está organizando Star hay una visionaria, ¿entiendes? O sea, a veces uno puede ser un buen artista, pero ser visionario es una cosa diferente. Visionario trabaja en lo que cree, ya sea cualquier cosa, más allá de la crítica y más allá de los golpes y todo eso. Y yo te lo decía por WhatsApp, ¿no? Que para mí es un orgullo verdaderamente lo que hace Instar. Y ojalá que el festival siga creciendo y se convierta en lo que nunca fue el Festival de Cine de La Habana. El Festival de Cine de La Habana yo fui muchas veces porque mi novia estudiaba en Elisa y bueno, era muy joven, ¿no? Y es un gran festival realmente para ver películas, para tomar, para fiestar, para compartir, pero no es un festival, el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana no es un festival que apoya a los cineastas cubanos. No es un festival que trata de agrupar a los cineastas cubanos, que trata de darle voz, que trata de, de promover la obra de los cineastas cubanos. No lo es. Y Instar creo que lo está haciendo dentro de sus pobres limitaciones, ¿no? Porque el cine es un arte caro y eso más de sentirme orgulloso, porque no creo que yo tenga que sentirme orgulloso por eso, lo veo como algo muy bueno que está sucediendo. No encuentro otro adjetivo para denominarlo. No, gracias de parte del equipo de INTAR y bueno, sí, ciertamente es uno de los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Hasta qué punto, claro, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, hasta qué punto las instituciones oficiales en Cuba relacionadas con el cine apoyan a los cineastas cubanos, sobre todo a los cineastas que trabajan fuera de estas propias instituciones o en los márgenes de estas instituciones, porque digamos que Festival de La Habana, por ejemplo, como hablas de él, sí apoya la producción que se realiza dentro del ICAI, con instituciones así oficiales que producen materiales, pero muy pocas películas independientes entran en su selección y ahí es donde creo que no, no es quizás el evento representativo, ¿no? Para entender lo que pasa en el cine en Cuba, porque solo una parte muy limitada de esas películas que se producen se muestran en el Festival de La Habana. Y había espacios como la muestra joven antes, pero ahora ni siquiera existe. Y bueno,
Por suerte tenemos el Festival de Cine Intar para intentar suplir un poco esa necesidad de exhibición que tienen muchas de estas películas. Y bueno, para comenzar por el principio, te quería preguntar cómo surge tu interés en el cine y en qué momento crees que puede ser posible realizar tus propias películas, ¿no? Allá en Santiago de Cuba. A mí siempre me gustó el cine, desde niño, desde muy joven, desde muy niño me gustó mucho el cine. Tal vez eso no sea relevante porque a muchos niños les gusta el cine. No creo que haya habido un punto relevante ahí, a pesar de que me gustaba el Scorsese y De Niro, ¿no? Desde muy pequeño. Luego, como en el año 95, mi padre compra un video VHS Panasonic, costó como $420 y eso era un verdadero lujo, ¿no? Y en mi cuadra estaba lo que era la candonga, era como, o sea, Cuba empezaba a abrirse paso a los cuentapropistas y había mucho candonguero. Estoy hablando de que habían como, candonguero eran la gente, se le denominaba a la gente que tenía un catre y vendían muchas cosas. O sea, la propiedad privada dentro, o sea, lo que se llama de propiedad privada en Cuba estaba como, se estaba permitiendo. Entonces estoy hablando de que en mi cuadra había, no sé, al día más de 1000 vendedores de estos cuentapropistas. Y entonces yo empecé a pasar películas en mi casa. O sea, se creó una sala de video independiente y yo con 12 y 13 años era el que administraba esa sala. Y entonces yo buscaba las películas VHS y las exhibía en mi casa. En esa época recuerdo que vi por primera vez la película de John Woo, Cacería Sangrienta, con la que era la primera película que la hace en Hollywood, con Van Damme. Me enamoré de Van Damme en esa época. Luego vi Flecha Quebrada también de John Woo y el inicio me volvió loco. Yo veía esa película cada rato. Y bueno, luego hace Face Off y mi amor por John Woo se volvió para toda la vida. Pero en esa época, mi pasión por el cine y entender el cine como una manera de intercambiar con las personas y eso empieza a tomar otra dimensión. O sea, yo no vengo de ver cine en los cines, sino en la sala de video, ¿entiendes? Y esa interacción puede con la persona y eso puede ser que haya en cierta manera influido en mí. Pero yo creo que estaba en 11º grado, con 16 años, leí el libro de George Sadaoul, La maravilla del cine, y ahí por primera vez entendí lo que era ser un director de cine y dije, bueno, yo quiero ser eso, quiero ser realizador, quiero ser director de cine. Y entonces en grado 12, en 17 años, entro a un grupo de teatro aficionado, en el Cookie Wash, y ahí hice teatro, porque más que nada quería aprender esa relación, ¿no? Relación, cómo actuar con otra persona, cómo ser dirigido, y aprendí, y tuve 3 años ahí, y fueron mi primer intercambio con artistas. Luego escribo en esa fecha, creo que es importante, porque escribo ya en esa fecha mi primer guión, que es Santiago City, mi primer corto. Luego tengo que ir un año al ejército, salgo del ejército, entro a la universidad, o sea, porque yo estudié cultura física. Y ese primer año de la universidad yo empiezo a tratar de ver cómo producía ese guión. Y ya a final de ese primer año consigo ayuda de antiguos amigos míos del barrio, pero no eran artistas, ¿sabes? Con Luis Castillo, Duarte, el hijo, Lester, mi amigo, y, o sea, y hacemos el corto. Pero yo no reescribí el guión de Santiago City, o sea, yo no tuve formación como, digamos, literaria o artística, o sea, ese proceso de reescritura yo no sabía eso, o sea, yo no había leído entrevistas de ningún escritor donde se hablaba de la reescritura que había que reescribir, o sea, yo ya tenía el guión de Santiago City y filmé eso, o sea, y entonces ahí tú te das cuenta, ¿no? Que no había un bagaje literario, y eso se nota en la película, eso se nota en el primer corto. ¿Y de qué iba esta primera película? ¿De qué iban estos primeros cortos? Es decir, ¿qué temas te interesaban? Te digo, porque ya desde el título está marcado tu interés en hacer cine desde Santiago de Cuba, ¿no? Y eso yo creo que marca un poco temáticamente, narrativamente, incluso estéticamente, el tipo de cine que te interesó hacer y que seguiste haciendo, ¿no? Hasta que saliste de Cuba hace unos años. En la historia yo interpreto a un pisero, un pisero que le gusta a una muchacha, ¿sabes?
La idea machista estúpida, ¿no? Le gusta una muchacha, entonces él cree que la muchacha no lo mira porque él no tiene dinero. Entonces él se mete en unos negocios turbios con un, digamos, un hombre de negocio. Entonces él consigue dinero y luego liga a la muchacha. Luego liga a la muchacha. Y bueno, entonces luego le da una golpiza y eso. Creo que Jean-Louis una vez la reseñó, la vio, porque yo le envié al premio Caracol, que era un evento, creo. Y entonces Jean-Louis creo que estaba de jurado y la reseñó en la Gaceta de Cuba. Y bueno, luego de Santiago City, yo y mi papá compramos, o sea, es importante hablar de esto, creo que eso se filmó con video Super 8, eran unos caseticos de video, o sea, es analógico, creo que daba una resolución de 620 por 480. Alquilamos la cámara para hacerlo. Pero luego eso yo compro una JVC de mini DV, que igual sigue siendo analógico, pero ya el mini DV es un poquito de más calidad que el analógico, o sea, que el Super 8. Entonces, con esa cámara JVC, que es mini DV, hicimos la otra película del sábado, que es otro corto también, con Lester, conmigo. Para ese corto, y eso recuerdo, ahora estaba recordando antes de empezar la entrevista, recuerdo que leí, antes de hacer ese corto, yo había leído El proceso creador del cine, de León Kuleshov. Y entonces a partir de ahí, es que yo empiezo a tomar conciencia de lo que es los planos. Entonces empiezo ese libro es muy bueno, no sé si el primer libro creo que trata como tal lo que es la técnica cinematográfica y eso. Entonces en ese libro, Kuleshov de una manera magistral enseña a cómo componer, a los personajes en el frame, a cómo respetar el eje. Es por primera vez que yo leo eso. Entonces ese aprendizaje yo lo llevo a la otra película del sábado. Pero aún así, vuelvo a cometer los mismos errores. No reescribí el guión de la otra película del sábado. O sea, todavía yo no estaba en un proceso literario profundo. Y con eso, con ese conocimiento, digamos, cinematográfico que estaba aprendiendo, al que hago la otra película del sábado, se ve que hay una mejoría, un salto poco cuantitativo, digamos, más cinematográfico que la otra película, que Santiago City, pero aún así muy aún muy naif en la manera de escritura. Y lo mismo sucede, creo que también con Nosotros los Malos, que es un docudrama que yo hago inmediatamente por la otra película del sábado. Creo que la otra película del sábado, bueno, creo no, tuvo un almacén de la imagen y Jean-Louis tuvo de jurado, tuvo de la escuela de cine y me dan el premio de la escuela de cine y voy a la escuela de cine, a un taller de documentales con Jorge Fuentes. Entonces allí conociendo ya artistas, a cineasta y eso, entré en ese mundo de leer mucho, empecé a leer en esa época mucho, a Paul Auster principalmente, creo que empecé a leer fuertemente a Hemingway, y empecé a ver el cine de Jim Jarmusch, me impresionó mucho Down by Lawn y Dead Man, Hombre Muerto. Entonces, basada en ese, y a William Blake, también leía a William Blake. Entonces, basada con esa estética en blanco y negro, hago New York 2013. Y ahí siento que ya a partir de New York 2013 hay una gran mejoría. O sea, mejoro mucho literariamente. De hecho, algunos intelectuales de Santiago habían leído el guión y le había gustado, como Pavel Kinkose, que fue una persona en aquella época me ayudó mucho en ese sentido de que leía mis cosas y eso, se tomaba el tiempo, ¿no? De leerla, todas las barrabasadas que escribía. Pero lo que te digo que en mi caso, y lo que yo siento, hay un salto muy cualitativo cuando yo empiezo a leer mucho. Para mí, la literatura es lo fundamental para el proceso creativo. ¿Y nunca te interesó, digamos, estudiar cine de manera más convencional en una escuela? Yo hice la prueba, yo y Carlito, creo, Melián, creo, una vez fuimos a La Habana y hicimos la prueba. Y yo hice la prueba para la escuela de cine, pero no me aceptaron. La hice 3 veces. Pero Sí no, que era una pero bueno, historia común, era una historia común en Cuba, ¿no? La cantidad de veces que la gente hacía las pruebas de la escuela. Yo nunca las hice, pero me recuerdo que la gente, si le hice 3, le hice 4 veces, era casi que los yo la trabajos hice de 3 veces. entrar Pero en la escuela. mi goal, mi consejo máximo era Harvard Keitel, porque yo había leído las entrevistas de Harvard Keitel y Harvard Keitel había dicho que había hecho la prueba del actor estudio como 6 veces o 5. Tenía el récord ese del actor que más veces había sido rechazado.
Yo dije, bueno, yo voy a seguir intentando, voy a seguir intentando. Pero bueno, no se dio. Y bueno. No, pero te preguntaba porque también la formación esta, digamos, alternativa, autodidacta que tienes también marca mucho, digamos, el- la actitud de tu cine, ¿no? Que es un cine que le interesan los personajes que están como en los márgenes de la sociedad cubana, los márgenes dentro de la misma Santiago de Cuba, y que hay una estética incluso marginal, si lo comparamos con la tradición cinematográfica cubana, ¿no? Es una película que busca un tipo de historia, de personajes, incluso planteamientos de género que no son los que solemos ver en las películas cubanas. Entonces te quería preguntar cuál era tu relación con esa tradición cinematográfica cubana, ¿no? Digamos, el cine cubano más clásico, más conocido, cómo tú te enfrentabas a eso y si eso tenía algo que ver con las películas que te interesaba hacer a ti. Yo en un momento dado vi, traté de ver cine cubano y, y luego ya luego me enojé con todas estas cosas y no quise ver más cine cubano. A no ser de los cineastas cubanos vivos, o sea, de los amigos que me daban sus películas. Cuando a ver que tú me envías tu película, yo la veo, ¿no? Molina o Carlos Melián, lo que sea, si me envían la película, yo la veo. Pero de ir al viejo cine cubano, ya yo no hago eso. No, no me interesa realmente, no, no siento ningún afecto ni apreciación. Yo, desde muy, no solamente de ahora, pero yo de los inicios míos, a mí nunca me gustó Memoria de su desarrollo. O sea, siento que ese personaje no me habla a mí. No, la gente dice que es una gran película audiovisualmente, o sea, pero está bien, pero a mí ese personaje no me habla, no me siento identificado con lo que él piensa. O sea, no creo que es la mejor película del cine cubano. Creo que las dos otras películas, La muerte de un burócrata y Los sobrevivientes, son mejores películas que esa. Pero ya te digo, no siento apego con esos viejos cineastas, digamos, Tomás Gutiérrez Alea o Solá o Santiago Álvarez, aunque creo que Santiago Álvarez me gustan algunas de sus obras, ni con Nicolásito, a pesar de todo, ¿no? O su influencia, ni con ninguno, ni con ninguno. No siento influencia con esos viejos maestros del cine cubano. Aunque aprecio que sí son grandes cineastas, pero no me siento identificado con eso. Porque hace poco le hacía una entrevista aquí mismo en esta serie de estratos a Carlos Melián y me hablaba de que cuando él empieza a hacer cine en Santiago de Cuba, que es un poco influenciado porque ya tú estabas haciendo cine, lo que él hablaba un poco como lo que nos interesaba a nosotros y hablaba también un poco así de lo que tú hacías, era también contar historias o encontrar personajes que se sintieran más cerca a la experiencia de vida de ustedes allá, ¿no? O sea, poder ver historias mucho más cercanas, ver personajes mucho más cercanos a las vidas, experiencias de ustedes que quizás no suelen aparecer en estas películas, ¿no? Del cine cubano, que siempre están, casi siempre están contadas de La Habana, ¿no? Y por cineastas habaneros también. Sí, Aparicio, para serte sincero, bro, yo creo que Santiago es una gran ciudad. O sea, Cuba Ujú. es un país devastado económicamente, todo, ¿no? El país entero. Pero Cuba es una gran ciudad, o sea, el que ha crecido en Santiago no siente necesidad de irse de Santiago, a no ser que tenga una meta específica en La Habana. O sea, yo tengo amigos músicos que se fueron de Santiago a La Habana porque triunfaron en La Habana como músicos, pero Santiago como ciudad es una gran ciudad, digo, o sea, no me refiero a lo económico como Madrid o Montreal, no estoy hablando de eso. Digo, no te hace falta nada, no te hace falta. O sea, tienes playa, tienes balcón, o sea, tienes mar, tiene una gran ciudad, tiene marginalidad, tiene fiestas, hay eventos culturales, hay deporte callejero, o sea, tú lo tienes todo, no es necesario irse. O sea, que yo haya hecho películas en Santiago, no lo hice per se, a que yo quiero hacer la resistencia, no ha sido eso. O sea, en Santiago yo me sentía cómodo, siempre me he sentido cómodo, o sea, no es un problema de hacerlo per se, o sea, que yo me sentía bien realmente, ¿no? Claro. Sí, no, la pregunta quizás era esa, ¿no? Que tú sientes que el hecho de filmar en Santiago le aporta a tu cine, ¿no? En términos narrativos, estéticos. ¿Qué sentido esa energía o esa riqueza de la ciudad crees que alimenta tus películas? Oh, sí. Bueno, para seguirte contando, ¿no? Luego de New York, que ya siento que hay una gran mejoría ahí, viene en el iglú, ¿no? Ese corto que a tanta gente le gusta. Cuéntanos un poco, para los que no lo han visto, un poco de qué va el Igloo,
que también se puede ver online, ¿no? Está en Cine Cubano en Cuarentena, está en YouTube y bueno, les recomiendo que busquen todos estos cortos de los que vamos a hablar aquí. Si quieres cuento un poco, que me parece que es una premisa muy original la de Nilú, ¿no? Sucede que ese año empiezan en todo Santiago de Cuba, empiezan a reparar todo lo que es el sistema de acueducto, ¿no? Empiezan, no solamente en la carretera central, que es donde generalmente sucede en el iglú, en todo Santiago de Cuba, en todos los barrios, en todas las calles, empiezan a renovar todo el sistema de acueducto, a sacar de tierra todos esos viejos tuberías, y la ciudad se vuelve un caos, digamos, en construcción, polvo, construcciones, todo eso. Y nosotros, yo, Lester y eso, vivimos ahí cerca de la carretera central, ¿no? Colinda, el barrio Sueño, colinda con los barrios marginales, Sorribe, Los Olmos, Santa Rosa. Y entonces Lester me dice, vamos a hacer algo con eso, vamos a hacer algo con eso. Pero yo no me siento documentalista, ¿entiendes? Yo no soy una persona, no está en mí, yo no soy documentalista. O sea, yo veo un suceso y eso no me atrae a hacer un documental sobre eso, un reportaje, no me atrae. Pero Lester quería hacer algo sobre eso. Le digo, ok, está bien, bueno, vamos a hacer algo sobre eso, pero vamos a ficcionar, vamos a escribir un guión. Y escribimos el guión juntos y bueno, lo hicimos juntos con amigos del barrio y eso. Y aprovechamos el mismo. Fue un rodaje muy divertido, muy suave, muy poca hora de trabajo, muy cómodo, muy ameno. Realmente lo disfrutamos mucho. Y bueno, y nos apropiamos de eso, de esa situación que estaba pasando, y ahí construimos ese universo. Y bueno, ya, y ahí... Y que son estos dos personajes, ¿no? Que inaugura, bueno, ahí inauguras una suerte de saga, que son X y el profe, ¿no? Que tú mismo lo actuaste, ¿no? Lo interpretaste, que son estas dos personas, estas dos especies de picnics, ¿no? De Santiago de Cuba, ¿no? Vagabundos, poetas, ¿no? Que viven y pernoctan, duermen en estas tuberías, ¿no? Que están en medio de la carretera en Santiago. eh, Y, sí, 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 eso, aprovechamos ese contexto y tuvimos suerte, tuvimos mucha suerte. Aparecieron varios, tuvimos suerte, es lo que puedo documentar ahí. Tuvimos mucha suerte con eso que estaba sucediendo y construimos esa historia. Es lo que digo, si hubiera sido un documentalista, si en mí yo fuera un realizador documentalista, no hubiera sido eso, o sea, simplemente hubiera filmado lo que está sucediendo y ya. Pero al tener esa vocación de ficción, ¿no? Pudimos ficcionar eso. ¿Y qué tipo de personajes te interesa construir, ¿no? Porque siento que es algo muy peculiar en los personajes que protagonizan tus películas, ¿no? Pensando en X y en el profe, ¿no? ¿Qué te llama la atención en un personaje? Eh, Después de eso, quisimos hacer Buen Viaje Talker, ¿no? Quisimos retomar esos personajes, ¿no? No sé por qué, porque creo que a la gente le gustaba en el iglú y le gustaban esos personajes, ¿no? Y yo dije, bueno, vamos a retomar esos personajes y vamos a hacerlo, pero entonces en esa época la esposa de Lete sale embarazada y se complica, entonces tiene que abandonar el proyecto, entonces yo lo hago con Kikito asume el personaje del X, Efraín Gómez, y bueno, el gran Tití, que Dios lo tenga en la gloria, hace otro personaje ahí en el tren, ¿no? El Ferromoso. Sí, pues en Buen Viaje Stalker son estos dos personajes en el iglú que estaban en las calles de Santiago y están en un viaje en tren a La Habana, ¿no? A la Sí, capital. sí, sí. Qué interesante porque acabo de decir, nadie tiene la necesidad de irse de Santiago, pero estos personajes parece que quieren escapar de Santiago sin conseguirlo, ¿no? En esa época yo estaba muy influenciado por Cervantes y por Lewis Carroll. Había leído las dos novelas de Lewis Carroll y el poema ese. Yo tenía un libro que tenía mi novia tenía las dos novelas de Lewis Carroll de Alicia y el poema Jabberwocky. Yo estaba muy influenciado por eso. Estaba influenciado por Dante también. Y Terry Gilliam estaba muy influenciado en esa época, o sea, ese mundo surrealista, los personajes, eso así, mezclar la poesía con ese mundo surrealista, personajes, ese tipo así. Entonces, esos viajes, ¿sabes? Esos viajes entre realidad y ficción y lo surreal. Estaba muy influenciado yo en esa época por esos autores y de ahí sale Buen Viaje del Torque, ¿no? De eso
de esos tipos de viajes, digamos, psicodélicos. Y bueno, y esto también lo sabe Carlos Melián y José Armando. Y los viajes a La Habana en tren, en el tren regular, que eso es una experiencia que tú no has tenido. Eso, o sea, no es lo mismo ir de Camagüey a La Habana o de Villa a La Habana que de Santiago a La Habana en un tren regular. Brother, eso, en un tren regular la gente decía, tú sabes cuando te montas, pero no cuando te vas a bajar. A veces la jornada podían ser de 22 horas montado en el tren regular. Y lo que sucedía ahí era, wow, pila de gente alcohólica, jinetero, prostituto, ahí se montaba lo peor del Oriente que quería ir a La Habana a hacer vida, ¿no? Y entonces, basada en esa experiencia, yo iba mucho a La Habana en esa época porque mi novio estudiaba en La Habana y entonces, ¿sabes? Estaba enamorado, entonces yo quería ir a La Habana de vez en cuando, pero bueno, uno era pobre, ¿no? Pobre pero feliz, como decía Hemingway cuando Hemingway en París era una fiesta, al final del libro él recuenta los años 20 en París, él recuenta que decía éramos pobres pero felices, ¿no? Y entonces yo trataba de ir a La Habana a cada rato, ¿no? Pero no tenía mucho dinero para... Entonces lo que me tocaba era montarme en el tren regular y costaba 30 pesos, era lo más barato. Y entonces basado en esa experiencia de estar yendo a La Habana en el tren regular, veo esa experiencia también un poco de ahí y lo meto en un buen viaje en Torque. Sí, que en vez de ser un descenso a los infiernos en el sentido de antes, el mismo viaje en tren hacia La Habana Sí, se eh, convierte en algo infernal, ¿no? eh, No, y sigue esa fascinación por lo underground o por lo marginal, ¿no? O sea, en tus personajes, en el tipo de situaciones, ¿no? Que me parece fascinante. eh, Porque también acompaña mismo mucho tu propia, no sé, tu propia actitud como realizador, ¿no? La manera de hacer estas películas con muy bajo presupuesto, ¿no? O sea, ahí viene también el título de tu productora, Independientes Bajo Tierra, ¿no? Entonces, es que es lo que hay, Aparicio, no sí, es que uno quiera hacer así per se, es que es lo que hay, brother. O sea, claro. es eso o no hacer nada. Claro, pero eso se convierte también en una posición estética, ¿no? Creo yo. Sí, Y pero es no per se, pero no per se, es lo que hay, exacto. el condicionante del mismo contexto. Y ya que Exacto. hablaste de Melián y José Armando Estrada, ¿no? Te quería preguntar cuál era el contexto este de creación cinematográfica de Santiago de Cuba, si puedes comentar brevemente, porque de repente surgen varios realizadores, ¿no? De diferentes generaciones que comienzan a hacer cine en Santiago contra viento y marea, ¿no? Y no sé si quieres comentarme un poco ese ambiente cinematográfico de allá. Yo creo que el gran detonante de eso es la aparición de la cámara de video. O sea, si uno analiza bien, o sea, la historia del cine, ¿no? La historia del cine y la evolución de la tecnología del cine, te das cuenta que en los años 80 y 70 y eso, los cineastas independientes aún así filmaban con celuloide, ya sea 16 milímetros o 35 milímetros. O sea, cuando vas a la historia de John Water o, o el mismo Jim Jarmusch o todos los cineastas independientes, ¿no? O sea, aún así filmaban en lo que era celuloide. Pero ya cuando aparece la cámara de video, ese detonante creo que es mundial. Sucedió en Santiago de Cuba, pero es mundial. Yo, por ejemplo, Molina, para poner un ejemplo, ¿no? Un amigo nuestro, él hace Culpa en el año 92, creo, con su tesis de grabación, pero en celuloide, 16 milímetros. Pero Molina no puede filmar más nada hasta el 2000, que es que hace Fria Jenny, y la hace con una cámara de video, ¿entiendes? O sea, si no hubiera habido la cámara de video, Molina no puede filmar otra vez, nada, porque es celuloide, el celuloide es caro, ¿entiendes? O sea, si no tiene celuloide, no puede filmar. Al haber cámara de video, al comenzar a entrar en Cuba, que es nuestro caso, cámara de video, eso se vuelve un material dúctil y fácil para todo el que quiera hacer película, poder hacer película. Ese mismo año, creo que en el 2000, es que José Armando hace su primer corto, óleo sobre tela. O sea, y creo que Coyula también creo que hizo su primer corto por la misma fecha, el 2099, no sé. O Sí, los sea, primeros cortos de Coyula son de esa época, sí. exacto, porque la cámara de video
permitía ya a todo el que quería ser cineasta poder hacer su película, aunque fuese con tecnología precaria, como lo es el video analógico, porque lo es. O sea, lo que sucede hay una gran diferencia y tal vez los jóvenes, los muy jóvenes cineastas no entienden eso. El HD es competitivo a nivel mundial, pero el video cuando eso no era competitivo, tú hacías una película en video y no podía competir con el 35 milímetros o el 16 milímetros, o sea, es que era diametralmente la calidad, la diferencia es total, pero al menos existía la posibilidad de tú poder expresarte y hacer películas, o sea, yo muchas veces digo, coño, yo soy afortunado de haber nacido en el año 83, porque si yo hubiera nacido en los 60 o en los 70, hubiera estado todo ese tiempo sin poder hacer películas, ¿sabes? Porque yo me imagino que había mucha gente talentosa en los años 80, con mucho deseo de hacer cosas, pero al no tener los recursos fílmicos, no podían hacer nada, por mucho talento que pudieran hacer. O sea, ¿qué había? O sea, ¿qué había? El ICAI, ya más nada. ¿De qué otra forma tú podías hacer un corto si tú querías? ¿Entiendes? O sea, me imagino que debe haber sido duro para esa generación de artistas que hubieran querido hacer cosas de cine. Y bueno, digamos, aparecían las cámaras de video y podían, era mucho más fácil filmar, pero más allá de la misma cámara o de la misma del formato, ¿no? ¿De qué manera producían y financiaban estas películas que hacían en Santiago en aquella época? Cuéntame un poco si tienes anécdotas de cómo lograste levantar muchas de estas producciones, porque creo que es interesante dejar un archivo, ¿no? De las dificultades de producir en Cuba así independiente y más en Santiago, supongo, en aquella época también. No, no, nosotros no teníamos financiamiento para nada de eso. José Armando no tuvo financiamiento, Carlos Melián tampoco. Yo creo que Carlos Melián tuvo financiamiento por primera vez con Pizza Jamón, y ya Pizza Jamón es cine HD, creo que fue en el 2011, ¿no? Creo que a través de Sinergia y La Muestra, pero primeramente Sinergia creo que lo apoyó con un presupuesto. Pero yo no tuve financiamiento para nada de esos cortos, o sea, es que no había. O sea, las cosas de José Amado tampoco nunca tuvo financiamiento. Otro que al principio hizo también cine fue Guille de la Rosa. Hizo dos cortos que eran muy buenos y me gustaban, que se llamaba Ring Ring y No No. Y son del año 99 y 2000 precisamente. Y luego Demián creo que había hecho, bueno, creo no, hizo temporal, ¿no? El temporal del año 2006, pero también Demián hizo temporal sin financiamiento. Lo hizo con su propia cámara y con computadora, ¿no? Lo que, gracias a Dios empezaron a entrar computadoras en Cuba, ¿no? Y todo el mundo tenía su computadora y podía editar. En esa época nadie trabajaba con financiamiento. Mi única película con financiamiento es Historia de Ajedrez, y fue gracias al fondo noruego. Pero el resto de las películas no se hicieron con financiamiento, no había, o sea, no había Mm. manera de... Sí, era a través de favores entonces, de préstamos, Y convencer. amigos, sí, claro. Mm, claro. ¿Cuál es la relación con, digamos, con las instituciones culturales en Cuba? Es decir, ¿alguna vez fueron a buscar apoyo? O no lo había, o no fueron? O sea, ¿había una relación con, no sé, la Asociación Hermanos Ahí, el ICAI, la Muestra Joven? ¿Había algún tipo de cercanía, de interés en lo que estaban ustedes haciendo, en el cine que hacían allá en Santiago o en Oriente en general? La asociación Hermanos Ahí, para ser bien honesto y bien detallista, a mí me dio 2.000 pesos cubanos para hacer New York 2013. 2.000 pesos cubanos. Pero me lo dio la Asociación de Santiago de Cuba. Y con esos 2.000 pesos cubanos yo le pagué 100 pesos a cada actor. Compramos merienda. Fue en el año 2006. Y ya, pero el HS no tenía nada. O sea, no es que el HS no quisiera no ayudarme, sino es que no tenía nada. O sea, la HS más bien un lugar donde la gente se reúne, comparte, el que es músico toca, el que es pintor va y expone, o sea, cosas así, pero no tiene, la HS no cuenta con un financiamiento así como para ayudar a nadie. Y yo me llevaba bien con los presidentes de la HS, con Leandro, con Titi, con Rubén, Mm, pero no tenía, no tiene. claro. Y las asociaciones cinematográficas, es decir, tus películas las lograste exhibir en algunos espacios. Es decir, ¿era fácil o simplemente tenían que, como muchas veces se hizo, ¿no? Moverlas de manera alternativa, ¿no? Como con los amigos. Quiero decir, pero El también almacén para de la imagen, dinámica de exhibición, ¿no? Estas películas se mostraban, ¿sabes? El mismo, había una voluntad, digamos, de estas instituciones del cine en poner estas películas. Digo las tuyas, las de Carlos, las de todos ustedes, ¿no?
El almacén de la imagen siempre siguió mis películas, realmente. Y siempre tuvieron un trato muy, muy cándido y cordial con nosotros. Y allí se exhibió todas mis películas. La otra película el sábado, Nosotros los Malos, New York 2013, En el Igloo. Buen Viaje al Tokio creo que no se exhibió allí, no sé por qué. Pero siempre fueron muy cándidos con nosotros. Siempre era un evento muy bien organizado realmente. En algunas ediciones pudieron exhibir, creo que en el cine de Camagüey, a full, a full. Una de las exhibiciones más hermosas que yo recuerdo en mi vida fue cuando se exhibió New York 2013 allí. El cine lleno, me gustó mucho eso. Había un movimiento muy interesante. Eso fue en el 2007. Movimiento y había no sé lo que sucedía en Camagüey, pero sí lograban llenar el cine y la sala de videos. Entonces se exhibía esas películas. Y bueno, sí, en Santiago yo pude exhibir todos esos cortos. Siempre pude exhibirlo en Santiago. Una sola vez, ¿no? Pero bueno, Mm. pero se exhibía. Pude exhibirlo. Y después de esto, de Stalkers, empiezas, creo yo, a trabajar un poco más como el elemento de cine de género, ¿no? En tus cortos. Empieza a entrar más el fantástico, el horror. Cuéntame un poco de los cortos que hiciste después, como La U de la Victoria o Adiós para siempre, Preciosidad, ¿no? Donde ya empiezas a mezclar el noir con el horror, con elementos así de fantástico. ¿Y por qué empiezas a usar estos elementos? ¿De dónde viene esa búsqueda, ¿no? Expresiva. Yo estaba pensando en eso, ¿no? A raíz de eso, que tú me dijiste ayer que quería hablar de eso. Y te voy a decir una cosa, Patricio. Yo me siento arrepentido de haber hecho esos cortos. Sí. Yo, yo creo que le dediqué como 3 años de mi vida a esos proyectos. No solamente a la U de la Victoria, a Dios para siempre, Preciosidad y a Miri Muere, que también es de horror. Yo creo que me desgasté mucho, como 3 años de mi vida escribiendo esos proyectos y enviando los lugares, los guiones inéditos. Si yo pudiera volver atrás y cambiar algo en mi carrera, sería eso. No hubiera creo que hubiera empleado el tiempo en hacer otros dramas. El género es, el subgénero, porque al final el subgénero de horror es muy mal comprendido. Alguna gente a veces te dice que sí me gusta el horror, me gusta el suspenso, a mí me gusta el resplandor, pero el resplandor le gusta a todo el mundo. A mí me gusta Alien, pero a Alien le gusta a todo el mundo. A mí me gusta Juan de los Muertos, sí, que otra película Juan de los Muertos, Juan de los Muertos, Night of the Living Dead de Romero. Mm. Pero es que en general el subgénero del horror es muy mal comprendido. Entonces a veces uno trabaja el subgénero y no llega a ningún lado. Y hacer películas es duro, compadre. Hacer películas sin financiamiento es duro y uno emplea mucho tiempo en eso, haciendo películas, ¿no? Entonces uno debería optar por cosas que uno cree que le pueden salir mejor, o sea, en su fuerte. Yo creo que no debería haber hecho, no debería haber gastado el tiempo que gasté en eso. A lo mejor tenía que haber trabajado más la saga, a lo mejor hubiera sido mejor. Y además, porque además, eh, Adiós para siempre, Preciosidad, que creo, no sé si fue el primero que filmé o fue la Abuela Victoria. Realmente no recuerdo cuál filmé primero. Pero fue la primera vez que empecé a filmar en HD. O sea, primera vez que empecé a filmar en 1920 por 1080. O sea, si hubiera estado claro eso, ¿no? O sea, hubiera empleado esa posibilidad en hacer algo más acorde a mí. O sea, más acorde a mí como autor. Porque como cinéfilo, a mí me gustan todo tipo de películas. Yo no recrimino ningún tipo de película. Yo lo mismo amo una película de su género horror que un drama. Eso no estoy hablando de mí como cinéfilo, estoy hablando de mí como el cineasta, ¿no? Tal vez tenía que haber empleado esa posibilidad que finalmente llegó a mis manos, ¿no? De filmar en HD tanto tiempo, filmando en analógico, ¿no? En 720 por 480 y llegar a filmar ahora en 1920 por 1080 y haberla desaprovechado con un corto horror, creo que... Como que te expanden el mundo, ¿no? Cuando es gracioso cuando Exacto, cambias sí, de cámara, te te abren todas expande, las claro. posibilidades. Claro, el 1920 por 1080 es como el 16 milímetros en sentido de pantalla y de calidad. Es como,
Y Bueno, realmente, sí, yo, son horas que están claro. ahí y hay unas escenas que a mí me gustan y eso, pero siento que no logré nada. O sea, y es importante lograr cosas. No estamos hablando a nivel de éxito, ¿no? O lo que la gente denomina éxito, ¿no? Porque para mí es un concepto que a mí no me gusta y siempre estoy en contra de ese concepto porque es un concepto dañino y hace a los seres humanos hacer cosas muy feas por lograr el éxito. No estoy hablando de eso, pero mejor si hubiera trabajado en ese tiempo en con otra temática de otro personaje hubiera logrado más cosas. Bueno, yo como defensor del cine de género y que siento que lamentablemente ha habido poco cine de género hecho en Cuba, no, bueno, no, claro, tú lo ves como autor, yo lo veo como espectador y me parece buenísimo que existan esas películas, o sea, que hayas trabajado con el tema de los vampiros o de los zombies, ¿no? Mm, Desde Santiago me parece genial y me parece que sigue una tradición que es escasa, pero que viene de Jorge Molina, de Miguel Coyula, del mismo mm, Juan de los Muertos, Alejandro Brugués, ¿no? Los tres o cuatro realizadores que en la mm, historia del cine cubano han querido trabajar esto y bueno, todavía recuerdo la primera vez que vi a Dios para siempre Preciosidad, ¿no? Creo que fue una muestra y ah, lo recuerdo con mucho cariño ese corto, me parece muy bueno y muy divertido, ¿no? La manera en que está enlazado la mm, temática de zombies con la temática, digamos, de la pareja, ¿no? O sea, la historia, digamos, íntima mm. o realista, digamos, por otro lado, con elementos de género. Pero bueno, después de esto viene entonces quizás, yo creo que una película que ya sí se acerca más a tus intereses o a tu búsqueda, que es Historia de ajedrez, que es tu primer largometraje de ficción, que es una película estructurada en tres episodios, ¿no? Tres cortometrajes, tres historias, Ah, cada uno independiente, pero que se enlazan, ¿no? Por una temática en común. Y además me dijiste hace poco que fue la primera película para la que realmente tuviste un financiamiento. Entonces, háblame un poco del proceso de hacer historia de ajedrez, qué es historia de ajedrez, qué cuenta, qué enlaza a estos cortos y cómo lograste producirla, ¿no? Sí, como te decía, yo desde que había surgido el fondo de la embajada noruega, que todo el mundo soñaba con ganar eso, ¿no? Y que por cierto, la embajada noruega ha hecho un gran favor al cine cubano. No sé qué tiempo lleva ya, pero Ya deben ser unos 10 años, quizás, ¿no? No sé si tanto, pero casi, ¿no? bueno, en esos 10 años yo creo que han producido más cine que el ICAI. Sí. Y eso hay que agradecérselo mucho. Pero yo venía como 3 años aplicando al fondo con los mismos proyectos de horror, porque estos proyectos eran un largo, el proyecto este de horror era un largo, que eran 3 o 4 historias. De hecho, había una con el hombre lobo que me gusta ese guión, ¿sabes? Y Molina iba, Santiago Rojo Shocking, ¿no? Se llamaba sí, como el sí, título en español de Don't Look Now, ¿no? Como era un juego con eso, ¿no? sí, entonces Molina iba a interpretar el hombre lobo. O sea, porque era para cerrar el ciclo, ¿no? Claro. O sea, vampiros, zombies, entonces Molina iba a ser el hombre lobo. Entonces estuvimos enviando a la embajada noruega todos los años y eso, y dije, ¿qué va? Entonces dije, ¿qué va? Tengo que cambiar la temática. Voy a ponerme a escribir algo más o menos afín. Entonces fue que escribí Campeonato Nacional Femenino de Ajedrez, que basa el personaje de Oleini Linares. O sea, un personaje real. O sea, Oleini Linares, como 3 veces campeona de Cuba, era mi amiga. O sea, fue compañera mía de escuela en la EPA cuando yo fui ajedrecista. Y yo conocía muy bien su historia, ¿no? Su religiosidad, su vida familiar y todo eso. Entonces escribí ese personaje y lo envié al fondo noruego y finalmente ganó, ¿no? Y ya y con ese dinero hicimos campeonato. Luego volví a enviar diabético, el proyecto diabético, entonces nos dieron el dinero para diabético, hicimos entonces diabéticos. Y entonces a la muestra, al haciendo cine a la muestra, nos dieron. No, mentira. Diabético ganó en el fondo, en el proyecto diabético ganó en la muestra, en el haciendo cine de la muestra. Creo que le dieron 3.000 cook. Y la embajada noruega entonces financia la tercera historia, que es el profesor. Y bueno, ya ahí está mi experiencia como ajedrecista, como jugador, como profesor, como amigo de los ajedrecistas y como parte de la historia que conozco de ajedrez del mundo, ¿no? Esa es generalmente la historia de ajedrez. Sí, porque bueno, para que no la haya visto, la película estuvo en la selección del Festival de Cine Inter en 2021, que hicimos online,
Está la historia que hablamos de campeonato femenino, nacional femenino de ajedrez. Están los diabéticos, ¿no? Que son dos veteranos, ¿no? Mm. Dos ancianos que tienen una conexión con el ajedrez desde que eran niños. Y está el profesor, ¿no? Que es una historia más de una persona como joven, que es profesor de ajedrez en una escuela. Y lo hermoso de la película es que tú enlazas, ¿no? Historias tan distintas, personajes tan distintos a partir de un elemento, o sea, eso me parece muy curioso, ¿no? A partir de la relación que tienen, la pasión que tienen por el juego del ajedrez, ¿no? O sea, que ese sea la línea temática me parece, o sea, muy lindo y muy original. Y bueno, siempre pensé en Cuba, que hay tanta cultura, digamos, callejera de ajedrez, ¿no? Que la gente juega ajedrez en los parques, en las mismas aceras. Y yo siempre dije, no, alguien tiene que hacer una película de toda esta subcultura de ajedrez, de jugar en la calle. Y bueno, esta historia de ajedrez un poco para dar cuenta de todo eso, ¿no? Sí, hace una hora yo vengo a dar una entrevista a una alemana para un programa que va a sacar o sea, antes de hablar contigo, que va a sacar sobre Capablanca el día 19 de noviembre. Y ella me preguntaba lo mismo, que por qué yo había hecho una película de ajedrez. Y le contaba mi bagaje como ajedrecista. Y que además que yo siempre veía en las películas de ajedrez cosas que no me gustaban como ajedrecista. O sea, siempre o eran películas de grandes ajedrecistas, campeones del mundo, grandes genios, o eran películas que se usaba el ajedrez como algo filosófico, ¿sabes? Como el séptimo sello de Bergman, que tú ves la muerte, vamos a jugar una partida a la muerte, cosas así. Y no, el ajedrez es un juego, es sencillo, no es nada de ese tipo. O sea, era algo sencillo, entonces eso fue lo que yo quise llevar, o sea, simple personaje que juegan ajedrez, más nada, era eso. Mm. O sea, quería contar mi propia visión sobre eso. Y ya, y creo que saldré mi deuda con eso. Aunque me siguen arrastrando a eso, a hablar sobre eso. Y ese es tu primer largometraje de ficción, ¿no? Que me parece más una proeza haberlo logrado, o sea, haberlo hecho todo en Santiago, haber llevado todo el equipo a Santiago, algunos mezcla de equipo de Santiago, mezcla de equipo de La Habana, ¿no? O sea, como que el equipo no era todo de ahí, pero haber llevado toda esa producción compleja a la ciudad, ¿no? Me Sí, parece claro, muy... porque es lo que te decía, es que en Santiago yo estoy cómodo, o sea, yo conozco a la gente, conozco los lugares, puedo pedir los permisos de filmación de las locaciones, me muevo cómodo, ¿entiendes? Es lo que, Mm, es lo que me refiero, o sea, en una ciudad me siento claro. cómodo. Y ahora, esto me da pie a preguntarte cómo cambia esta relación, estas maneras de producir o de hacer una película, siempre habiendo filmado en Santiago, donde te sentías cómodo, tenías un poco como en la zona controlada, conocías a todo el mundo, a la hora de hacer tu más reciente película, tu segundo largometraje de ficción, que lo rodaste íntegro en Montreal, que es donde estás viviendo ahora, en Canadá. ¿Cómo cambió el modo de filmar por primera vez? O sea, ¿cómo cambió tu actitud, tu proceso? El filmar por primera vez, no fuera de Cuba, sino fuera de Santiago, ¿no? Y hacerlo en la migración, en el exilio en Montreal. No sé si te consideras emigrado o exiliado, sé que son términos un poco esquivos, pero bueno, haberlo hecho fuera de Cuba, con todas las dificultades que implica ya vivir fuera de tu país, imagínate producir una película, ¿no? Cuéntame un poco de esta experiencia. Yo, un hombre bajo su influencia, un Once on su influence, que es su título original, es mi película favorita, por mucho, y, y por la sencilla razón que una película que me salvó la vida, literalmente. Me salvó la vida, yo me sentía muy mal antes de hacer la película, muy mal, muy deprimido. O sea, ya van 3 años y medio que yo no veo a mi hijo, ¿no? Yo estoy viviendo casi una situación psicológica muy mal, ¿no? Donde era ir al trabajo, regresar a casa tal solo, ir al trabajo, regresar a casa tal solo. Y, y decía, ¿qué va? Yo no puedo seguir así, ¿sabes? O sea, me- no había una respuesta para ahora del proceso migratorio. No era esperar y trabajar, esperar y trabajar. Y yo dije, ¿qué va? Yo tengo que hacer una obra. Y yo tenía como 3 guiones escritos, ¿no? O sea, en este tiempo he escrito mucho. Y más con la pandemia. Y empecé a revisar y dije, coño, creo que podemos ser un hombre bajo su influencia. Y, me abrí una cuenta nueva en Facebook y porque mi otra cuenta habían tenido problemas y eso, y empecé a buscar gente de aquí, me empecé a meter en los grupos de Facebook de
cineasta en Montreal, Montreal no sé qué, Montreal no sé cuánto. Y allí encontré una persona maravillosa, un ángel, se llama Mike Son, y siempre voy a estar la vida entera agradecido con él. Y le dije, compadre, yo me siento así, asado, 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 yo quisiera hacer esto. Y él me dijo, compadre, voy a tu casa, te voy a llevar una cerveza cuando salgamos del trabajo, voy a llevar un amigo, un videógrafo, y vamos a hablar de eso. Y bueno, entonces vino a la casa y me dijo, sí, vamos a hacerlo, vamos, yo te voy a ayudar, no sé qué. Y me dijo que iba a ser el sonidista, me lo consiguió ese muchacho. Yo tenía un dinero ahorrado, ¿no? Por haber trabajado tanto, pero conseguí la cámara, precisamente casualmente, la Blackmagic 4K, que era con la misma cámara que habíamos filmado. O sea, el mismo tipo de cámara, para que la gente no se confunda, no vaya a pensar que la cámara vino de Cuba. Sí, porque, güey, que no sabe. O sea, el mismo tipo de cámara, la Blackmagic 4K, la encontré en Marketplace de segunda mano, muy buen precio, $1000, incluido lente, accesorios, pila de cosas, shoulder, la encontré en $1000, la compré. Compré otras cosas, compré luces, compré equipo sonido. Y le dije, y entonces Mike me tiró el cabo, me dijo, sí, vamos a hacerlo. Vino, pero yo empecé, o sea, yo lo tenía reescrito y entonces ese primer día lo filmamos, la escena con los indios, y a Tony le encanta, dice que es la escena que más le gusta. Precisamente la primera escena que filmamos, ¿no? Debe Pero ser, cuenta un poco, porque como la película no se ha estrenado aún, ¿cuál es la sinopsis? ¿Qué cuenta un poco Un hombre bajo su influencia para que pronto estrenaremos por acá también en el Festival de Cine Inter? bueno, en Un hombre bajo su influencia, más o menos lo que me estaba pasando, que trata la vida de Manuel, un emigrado cubano que no hace más nada que trabajar y regresar a casa. Y es lo único que quiere. Un buen día se topa a Nicole, una anarquista, una luchadora social, y se enamoran y eso le cambia la vida a él y ella lo empieza a arrastrar por un camino que él no se esperaba. Ese a grandes rasgos la sinopsis de Un hombre bajo su influencia. Dentro de todo eso vemos los personajes, muchos de los personajes que circundan a este personaje y donde él se mueve, su compañero de trabajo, su compañero de casa, su, ya, es generalmente eso, su compañero de trabajo y su compañero Mm. su roommate, que es como se llama aquí. Sí, creo que una de las cosas más hermosas que tiene la película es que es casi todos los personajes son de alguna forma emigrados, ¿no? Eres tú el emigrado cubano, pero los demás son emigrados de otros lugares del mundo, ¿no? De la India, de otras partes de América Latina. Es decir, es como, tú construyes como una especie de submundo, ¿no? De emigrados en Montreal, que me parece además una idea muy poderosa, ¿no? Sobre todo porque va mucho con el tema de la película, ¿no? El conflicto del personaje principal y bueno, así que hablemos un poco supongo que venga de estas motivaciones que contaste ahora, pero parece una decisión brillante, ¿no? O sea, concentrar la película en ese mundo, ¿no? En esos personajes. Si la película defiende algo, eso, defiende a los blue collar workers, o sea, los trabajadores working class, pero emigrados, los emigrantes. Y ayer te voy a leer una frase que yo veía en la película otra vez, Capablanca, ¿no? Y se la recité a la mujer. Capablanca dijo una frase en el año 25 muy genial. Yo no sé si la escribieron para la película o si de verdad Capablanca la dijo. Y me recordó, ¿no? Él dice que la vida de un emigrado no es fácil. Muchos escriben que les va bien para demostrar que su decisión ha sido correcta. Y yo pienso que, Aparicio, eso aplica a todos los emigrados del mundo, ¿eh? O sea, eso no es solamente para el emigrante cubano, eso aplica a todos los emigrantes del mundo. Yo he conocido muchos emigrados de muchos países y la angustia es la misma, es la misma. Todos los emigrantes de la India, de Colombia, de México que yo he conocido, de Rumanía, de Chile, de Francia, todos hablan lo mismo, o sea, la añoranza por su tierra, por la etnografía de su país, por su lengua, por su familia, es lo mismo. Algunos la llevan más difícil que otros, otros la llevan más suave, pero la nostalgia es la misma. Y por eso Un hombre bajo su influencia, creo que batalla por esos tipos
por ese personaje exactamente, por los emigrados blue collar work generalmente. Bueno, en la crítica que escribió Antonio Enrique González Rojas, ¿no? Para la revista Hipermedia, yo creo que hace una comparación muy acertada con El Súper, ¿no? Esta película de Orlando Jiménez Leal y León Ichazo, que es uno de los pocos largometrajes de ficción que se hicieron en el exilio cubano en los años 80. O sea, yo creo que ya se ha hecho un poco, sigue siendo muy difícil, pero bueno, ya en los últimos 20 años se ha producido más en el exilio, pero en aquella época un largometraje de ficción, ¿no? Sobre la experiencia del exiliado cubano. Pero si algo diferencia a esa película de la tuya, es también este mismo sistema de personajes, ¿no? Que rodea al protagonista, porque si en el súper casi siempre el personaje está rodeado, ¿no? De un mundo de exiliados cubanos en Nueva York, ¿no? Como el exilio como un sistema cerrado de la gente que viene del mismo país y de tu mismo país, y en tu película el único personaje cubano que, bueno, que recuerdes eres tú, ¿no? O sea, todos los demás son esto, ¿no? Exiliados a otras partes. Entonces es una película casi que siente como sin nacionalidad, o sea, aunque se haya filmado en Montreal, ¿no? Como una película sobre ese limbo, sobre esa tierra de nadie en la que diferentes exiliados se encuentran y se crea una nueva especie de familia, ¿no? De conexión, de comunidad entre, entre todos estos personajes que tienen un conflicto tan común, ¿no? Aunque sean de diferentes lugares, ¿no? Eso me parece, no sé si, bueno, Sí, a mí, yo claro, por supuesto que la película tenía que tener hablarse en los idiomas que hablaban los personajes, se hablan como 5 idiomas, se hablan 5 idiomas de hecho, aunque 3 idiomas se hablan más, el español, el francés y el inglés. Pero un momento se habla rumano y también se habla tamil, que era de donde, el sur de la India, ¿no? Que es donde vienen los roommates, ¿no? Pero eso, ahora yo pensando, eso la hace una película de nadie, una tierra de nadie. O sea, porque yo le envié al Festival de la Ville de Quebec y no la aceptaron. Y le envié al Festival de Nouveau Cinema y tampoco la aceptaron. O sea, parece que los quebecos dicen, esto no es nuestro. O los montañeses dicen, esto no es nuestro tampoco. claro, Y entonces le envié a Guanajuato, a México, que bueno, porque al final la película, o sea, hay un personaje que defiende a México, el banquero, bueno, no puedo estar contándolo, ¿no? Hay un personaje que sale bien patriótico, mexicano, y coño, y que México, y luego por México. O sea, los Guanajuato tampoco la quieren, ¿entiendes? O sea, se vuelve como una película que nadie, es tierra de nadie. Es cómico eso. pero es una película exiliada en sí misma, ¿no? O sea, la propia producción, ¿no? Es como Sí, de ese, bueno, como Ricardo Piglia decía en Respiración Artificial, ¿no? Como que el exilio es la utopía, no hay tal lugar, ¿no? O sea, la definición de utopía como que no hay tal lugar, es un lugar que no existe, ¿no? Ese es el exilio, ¿no? Ese lugar utópico por no estar colocado en ninguna parte, ¿no? Por ser medio tierra de nadie, medio inexistente. sí. Y, y yo creo que la película da muy buena cuenta de eso, ¿no? Y te quería preguntar qué relación sientes que tiene esta película. Bueno, primero sí, que es una pregunta un poco para provocar tu reflexión, porque evidentemente no es una cosa que tenga demasiada importancia, pero si sigues sintiendo, aunque ya me has respondido que sientes como una película de tierra de nadie, pero si sigues sintiendo que la película de alguna forma sigue siendo cine cubano, en alguna medida, en alguna porción, ¿y qué relación tiene con tus películas cubanas, ¿no? Las hechas en Cuba? Porque volviendo a la crítica de Antonio Enríquez, decía que él sentía que esta película cerraba como un tríptico, ¿no? Con El Iglú y Buen Viaje Stalker, ¿no? Como un tríptico sobre la condición crónica del marginado, incapaz de pertenecer a lo que fue previamente diseñado para rechazarlo, ¿no? Decía Tony. Si crees que hay realmente una continuidad con obras tuyas anteriores en esta película o sientes que en algún sentido es una ruptura, ¿no? Un nuevo camino que empieza. Es Esto posible puede que pregunta sí. larga, ¿no? No, no, no. Es posible que sí, que sea una continuidad de algo. Eh, yo he hablado con Molina bueno, yo hablo con Molina muchas veces, ¿no? Pero él me hablaba de que la película que él quiere hacer es Molina Feroz, ¿no? Eh, Molina, Redemption, ¿no? Molina Redemption. Y entonces yo le decía que yo creo que lo importante es hacer película. No, no exactamente hacer un guión determinado, sino lo importante es hacer película. Entonces yo creo eso, que lo importante es hacer película. Tú no puedes creo que uno no debe enamorarse de un proyecto exactamente
y ponerle toda la obsesión a eso. Lo importante es ir haciendo películas e ir haciendo lo que uno puede hacer en términos económicos o en términos sociales o en términos psicológicos. Entonces, de que en un bajo su influencia tenga los mismos genes, los mismos tormentos que hay en otros cortos míos o anteriores, es posible que sí, porque bueno, sale de mí, ¿no? Y que esté lo del cubano también, claro. O sea, en mi película hay dos personajes cubanos. Está el personaje mío y el personaje de Ah, Ley. claro. Amigos, sí, sí. Sí, sí. Pues no siento que una película cubana, porque no creo que sea cubana, aunque yo sea cubano. Puede ser, no sé, no he entrado en esa profundidad etnográfica, digamos, ¿no? Creo que una película de montrealés, yo cuando la hice con tremendo orgullo, quería aportarle eso, ¿no? A Montreal. Ya en este momento no me siento así, yo soy una persona en ese sentido suave, pero a la vez un poco reacio, o sea, si tú me rechazas, no voy a darte mi amor otra vez, ¿entiendes? No. Y he estado, ¿sabes? Sobre los conflictos que he estado hablando, y disculpa que aparentemente me voy de tema, ¿no? No, no, no. Sobre lo que ha pasado con ahora en Palestina, Israel, ¿no? He estado leyendo el Corán y eso, y precisamente yo vivo con uno de mis roomies ahora de Bangladesh, él es musulmán. Nosotros teníamos una conversación hasta tarde, ¿no? Y estábamos conversando lo que sucede allá. Y y estamos hablando del orgullo. En el Corán hay una frase que a mí me gusta, que dice que el orgullo es el primer paso a la caída, ¿no? Y una frase bonita, pero yo creo que a los cineastas no aplica eso. Un cineasta no puede ser tan humilde. No puede. Un cineasta debe ser una persona orgullosa. Porque hacer películas, y tú lo sabes, es bien difícil. Y uno siempre está expuesto a la crítica, uno siempre está expuesto a que te digan que tu película no es buena, a que uno no debería hacer cine, que debería ser médico o ingeniero o no sé qué, o economista. O sea, siempre todo lo que te está rodeando te está llevando a no hacer películas. Deja esa mierda, lo que tú entiendes. Entonces, Más en Cuba, ¿no? Que era como ciencia en donde ficción decirle a sea, alguien que iba a ser cineasta. en donde sea, ser cineasta es una profesión bien complicada. Y si tú no tienes cierta dosis de orgullo, de entereza, créeme que uno no hace ni una escena. Entonces, el concepto de la humildad puede tergiversarse un poco. Yo creo que uno puede ser generoso, puede ser compasivo, puede ser caritativo, puede ser, ¿cómo decir? Compartir con tu compañero, con tus amigos, puede, justo, puede ser justo, pero la dosis de ego, orgullo, ese tipo de cosas, uno debe tenerla bien alta. Recordaba, antes de hacer tu entrevista, recordaba que cuando estuve en la escuela de cine, a mí me regalaron, un compañero de taller me regaló 3 libros, porque García Márquez en la escuela de cine daba unos talleres. Entonces esos talleres que él daba de guión, de escritura y guión, lo convirtieron en 3 libros que se llamaba Narrar un cuento. Y ahí siempre había un consejo que daba García Márquez que a mí me encantó y siempre lo he llevado. A veces se me olvida porque a veces no pienso tanto en cine, ¿no? Y él decía, cuando uno escribe, debe creer que es mejor que Cervantes. Debe apuntar lo más alto posible, de lo más lejos y tratar de llegar a lo más alto posible. Porque si no, acaba siendo lo que peor, mucho peor de lo que en realidad eres. Y García Márquez era un hombre muy generoso. A pesar de todos los defectos que ha tenido, era un hombre muy generoso. Y y entiende ese concepto de humildad, ¿qué es lo que es ser humilde? O sea, creerte que tú no eres bueno es no ser humilde. O sea, entonces es complicado porque si tú no te crees que de verdad tú puedes hacer películas o crees que de verdad puedes ser artista, créeme que la sociedad, inclusive las personas que más te puedan querer, siempre te van a arrastrar por otro camino. O ser profesor, o ser ingeniero, o ser constructor, deja eso. A mí me ha tocado mucho y créeme que siempre te están alando para que no haga película, para que no haga arte. La gente piensa que el arte es algo que no es importante.
y el dinero es lo más importante. Y entonces, creo que eso un poco responde a tu pregunta, ¿no? Y también a varias de mi propio cuestionamiento sobre eso. Y en ese sentido, lo que te decía, que ya yo no me siento montrealés. O sea, desde que, ¿sabes? Desde que esos dos festivales grandes de Quebec que me han rechazado mi película, ya digo, ¿sabes qué? A la mierda, ¿entiendes? O sea, tú me rechazas, Claro. ya no voy a estar detrás de ti. O sea, tengo que evolucionar. Y si mi próxima Mm, película mañana es en España, la hago en España. Si en Haití, o sea, quien me abra la puerta me voy a hacer película. Porque es lo que te decía, lo más importante es hacer película. No importa dónde sea, no importa con quién sea, no importa el tema que sea, lo importante es seguir haciendo películas. Y la ciudad que te abre la puerta, la persona que te abre la puerta, eso lo creo que a donde uno debe ir lo que uno mm. debe estar expuesto a hacer películas, donde sea y como sea y en el idioma que sea. Es mi respuesta a eso. Claro. No, es que también hemos hablado muchas veces, ¿no? El propio sistema de distribución, los festivales que hay para este tipo, para el cine independiente, bueno, todo tipo de cine, pero sobre todo el cine independiente creo que es el que más necesita o utiliza lo que es un circuito de festivales para moverse, para verse, para venderse. Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Lo difícil que es una película realmente independiente en el sentido de estar hecha con los amigos, con los recursos que uno tiene a mano, insertarse en estos festivales cuando no tienes los sellos, ¿no? Cuando no vienes de un fondo tal, o de una residencia tal, o de un laboratorio tal. Bueno, tu película está dedicada a John Cassavetes, esta última, que hacía un cine así, pero bueno, Cassavetes ya era famoso, ¿no? Y supongo que por un lado lo tuviera más fácil, ¿no? Pero bueno, que es un sistema que igual está bastante en contra, ¿no? De descubrir el cineasta y que también se siente a veces bueno, nada, como todo en el mundo del arte, ¿no? Como un lugar cerrado, ¿no? Al que uno tiene que o intentar penetrar o no darle demasiada importancia, ¿no? Porque está como pensado para que los para que tengas que pasar una serie de pruebas, digamos, ¿no? Para poder entrar ahí, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No sé si has sentido eso con, con los festivales, lo que esperan de Cuba, qué tipo de películas cubanas esperan, qué tipo de películas esperan de un cineasta cubano en la diáspora, ¿no? Ese tipo de expectativa que hay sobre nuestras obras. Tú sabes, una vez yo envié historia de ajedrez a un festival que se llamaba, yo creo que no sé si te lo comenté a ti, no se lo comenté a alguien, que se llamaba Hell Chess, que era en España. Y le envié porque era ajedrez, ¿no? O sea, envié la película. Y, y luego la película fue rechazada, pero el director del festival me escribió y me dijo un poco de cosas. Coño, que sí, que en tu película se ve un conocimiento de ajedrez. Mucha gente envía películas de ajedrez aquí porque, bueno, por el título del festival. Y yo pensando, por coño, es lógico. Y, y me dice, pero el tema del ajedrez está muy bien tratado. Pero tu película viniendo de una dictadura toca muy poco el tema político. Casi no habla nada de política y me hubiera gustado realmente que tu película hubiera sido más política. Y yo no le respondí, o sea, pero luego me he quedado, o sea, eso fue hace como 2 años, 2 años y medio. Y yo trataba de buscar otra vez el mensaje, pero yo el mensaje parece que yo lo borré en Gmail y en Feel Freeway. Y me hubiera gustado tener ese mensaje otra vez. Porque al menos en ese tiempo me molestó que me dijera eso, ¿no? O sea, porque yo también podría haber dicho, coño, ¿qué? Tú en España tuviste a Franco y tú te ibas a fajar contra Franco. O sea, ¿entiendes? O sea, me está pidiendo a mí que venga en Cuba y haga una película política, o sea. Pero, pero pensándolo en estos tiempos, ¿no? Me gustó que al menos hubiera sido sincero. O sea, digo, coño, al menos el tipo fue sincero conmigo. Me dijo lo que pensaba. O sea, Y lo que esperaba también. Sí, que también es sí, bueno. sí, exacto. Entonces me gustaría recibir más mensajes actualmente así. O sea, de hecho, cuando le envié la película a Tony y se la envié también a Rinaldo Latre, se la envié a José Armando, le dije, compadre, pero sé sincero. O sea, todo lo que mal que te parezca, tú me lo dices. Me gusta que seas sincero porque yo no tengo apreciación con mi película. O sea, verdaderamente yo no tengo apreciación con mi película. A veces yo veo mi película y hay ciertas escenas que me gustan más, pero no tengo apreciación de mi película. No sé exactamente si quedó bien, si la edición, si el sonido, porque no la tengo. Realmente no la tengo. No me Sí, la vanaglorio distancia, de ella no tienes la misma. distancia para Exacto, evaluar. y necesito una opinión sincera, y más cuando la película está
tratando de caminar. Y ahora recuerdo siempre ese mensaje, o sea, ese review de ese festival. Y me gustaría cosas así. Me gustaría que si alguien tiene una opinión así sincera de esta nueva, ¿no? Que es la que me interesa. Ya la otra no tanto. Me lo dijera así directamente, que, o sea, si son los quebecos, me dicen, compadre, tu francés es malo, no queremos escuchar ese francés emigrado. No sé, me gustaría opiniones sinceras, realmente. Lo Claro. valoraría más. ¿Y qué nuevos proyectos tienes? ¿Sabes? ¿Ya has pensado en una nueva película o todavía estás saliendo de esta y del proceso que has hecho? Bueno, Aparicio, eso tú debes saberlo, pero la gente no lo sabe. Lo que generalmente creo que sucede con todo realizador es que cuando uno hace una obra, uno espera que llegue el productor soñado o la institución soñada y te diga, bueno, mira, aquí hay tanto dinero para tu próxima, ¿no? O sea, Mm. es el mismo con el mismo Tundra, que es una gran Sí, pero eso obra. nunca, no conozco a nadie, a ningún cubano a quien le haya pasado. Pero Yo, bueno, bueno, no sé, pero es lo que debe suceder, o sea, es lo que todo sí. el mundo espera, que uno haga una obra y venga alguien y te diga, bueno, aquí hay tanto para tu próxima obra. Es lo que uno siempre espera. Si no sucede eso, uno tiene que volver a empezar desde cero. Eh, Tiene que volver a empezar desde cero. Empezar a volver a levantar proyectos, a soñar, a ver qué sucede, a ver qué pasa. Creo que es lo mismo para todos los realizadores. Mm. Y bueno, te voy a hacer una pregunta, y como ya estamos como quizás llegando al final de la entrevista, te voy a hacer una pregunta más que yo siempre lanzo como papa caliente, una pregunta medio eh, sobre el contexto, ¿no? De creación ahora mismo del propio cine cubano, ¿no? Ahora mismo que de repente en los últimos meses se ha vuelto a discutir sobre cine cubano independiente, se ha creado una asamblea, se está hablando de nuevo de censura con los dirigentes culturales en Cuba, que hay como que se ha reavivado un poco, ¿no? El sentido cívico, ¿no? De los cineastas cubanos. ¿Cómo ves la situación actual del cine cubano? ¿Cuál es tu apreciación ya a nivel ya personal de las condiciones actuales para crear, tanto dentro como fuera de Cuba, teniendo en cuenta que como yo eres un cineasta emigrado ahora mismo, ¿no? ¿Cómo ves el panorama y qué criterios tienes al respecto de lo que ha venido sucediendo? Eh, yo pienso que cada cineasta es un mundo diferente, es una persona diferente. Y cada quien espera algo diferente, ¿no? Me imagino, de las instituciones, de la vida, de lo que sea. Yo no espero nada, como te decía, mi opinión sobre el Festival de Cine de La Habana, que no espero nada del Festival de Cine de La Habana. Mm, De hecho, esperaría que algún día cambiara y fuera un espacio para todos los cineastas cubanos. Para todos los cineastas cubanos. Yo he visto la cartelera de los festivales de cine, ¿no? De Canadá y todo. Aunque sean festivales internacionales, siempre hay espacio, o sea, hay más selecciones para las películas nacionales. Y eso en el Festival de Cine Cubano eso no sucedía. En el Festival de Cine Latinoamericano eso no sucedía. ¿Entiendes? No, entonces yo en lo personal, yo no espero nada de las instituciones cubanas, sea cual sea. Entiendo que los que están en la isla eh, traten de obtener lo más posible de las instituciones, porque al final yo creo que, como decía Casavetti, el cineasta tiene que ser un hustler. De hecho, eso no lo dice Casavetti, Casavetti nunca lo dijo. O sea, Ray Carné lo dice de él, que Casavetti era un estafador. Al final yo creo que el cineasta de verdad debe ser un estafador, el director de cine, y más independiente, debe saber quitarle lo que sea a quien sea, ya sea un mafioso italiano, o un mafioso yakuza, o a un comunista, o a un dictador, lo que sea. El cineasta debe lidiar con quien sea para poder hacer su película. O sea, y si tú le puedes quitar lo que sea a quien sea para poder hacer tu película, eso yo lo entiendo. Yo no estoy en contra de esa actitud. Yo, en lo personal, yo no espero nada de las instituciones cubanas y mucho menos de que alguien
quiera censurar mi obra. O sea, como el caso de que le pasó al documental tuyo y al de Fraguela, ¿no? A Sueño al Pairo, que querían quitarle algunas escenas para hacer más acorde a la visión del ICAI o de la cultura o lo que sea. O sea, eso es una falta de respeto total que a un cineasta se le pida que quite alguna escena o algún diálogo, alguna expresión de tu película para hacerla más suave, más dirigible a un dirigente o a un político, a lo que sea. Eso es una falta de respeto total, total. Eso no debería suceder. Sé que hay cineastas que hacen concesiones, eso es su propia decisión, pero yo creo que un verdadero artista no debería hacer ese tipo de concesiones. A veces se hacen concesiones tú haces concesiones a veces con tus propios camaradas, o sea, con un actor te dice, mira, vamos a cambiar esto, no lo quiero así, o con un mismo fotógrafo. Tú haces concesiones dentro de tu mismo equipo de trabajo. A veces tú haces concesiones, o sea, tú haces cambios, pero no ese tipo de concesiones obligadas de los aparatos emisores, creo que no deberían hacerse. Y eso, esa es mi respuesta. Yo no espero nada del ICAI, ni del Ministerio de Cultura, ni de nada de eso. O sea, es perder tiempo en eso. Es como te decía anterior, no, cuando una puerta se me cierra, no vuelvo a tocarla, o sea, no pierdo tiempo, no me desgasto en eso, no me identifico con eso, me aparto y ya. Y bueno, sobre el cine del exilio, no sé si preguntaste, porque ya de hecho de que exista una película tan buena y tan distinta como Un hombre bajo su influencia, demuestra, ¿no? Que es posible hacer películas, ¿no? Donde quiera que uno esté, siendo un emigrado y tener una ambición, ¿no? Narrativa, estética bastante grande, ¿no? Un largometraje. No sé si quieres comentar sobre algo sobre eso, ¿no? Sobre la gran cantidad de cineastas como nosotros que están ahora fuera de Cuba y que persisten, ¿no? En el deseo de seguir haciendo películas, sean o no películas relacionadas con Cuba, pero seguir filmando. Sí, yo creo que ahí juega un papel fundamental la tecnología. Eso te digo por los años que he tenido y por lo que he visto. La buena tecnología se ha abaratado y eso es un regalo inmenso que nos han hecho los desarrolladores de software a nosotros los cineastas. Eso, que no. Muy buena tecnología que tenemos a mano y barata y podemos utilizarla para hacer nuestras obras. Y lo otro es que es como le decía yo a Carlos Merian, incluso a Marcel se lo he dicho por interno. Sencillamente tú tienes que tratar de buscarte gente linda, gente hermosa para hacer tus películas, aunque no tenga dinero. El mundo está lleno de gente fea y hijo puta y gente malvada, pero también hay mucha gente hermosa. No tanto como los otros, sí lo hay, uno tiene que estar abierto a eso, a abrir los ojos, a atraer, tratar de estar positivo, como se dice en algunos lugares, y tratar de atraer ese tipo de gente, atraer gente positiva y bonita que quieran trabajar con uno. Y se puede hacer película en cualquier lado, eso, en cualquier lugar se puede hacer película. Lo que hay que estar abierto a eso, a esa posibilidad. Bueno, y Emma, quisiera que para terminar, como próximamente tendremos en el Festival de Cine Intar, que repito será del 4 al 10 de diciembre, tu película, tu último largometraje, Un hombre bajo su influencia, si tuvieras que presentárselo al público que lo va a descubrir, ¿cómo presentarías la película? ¿Qué palabras quisieras compartirle sobre esta nueva obra? Quisiera que, aunque yo no la considero una película cubana, pero sí quisiera que los cubanos se sintieran identificados con ella, los cubanos emigrados principalmente, y que la asuman como ella, como de ellos. Yo creo que el público cubano en general debe ver cine cubano. Eso yo sí creo. No creo que los cineastas deban tener que obligatoriamente ver cine cubano, pero el público nacional, el cubano, donde sea que esté, debe ver cine nacional, debe ver cine cubano, debe ver cine hecho por los cubanos, porque al final es el nuestro. Luego puede ver la última película de Scorsese o la última película de Tarantino, o lo que sea, pero debe ver el cine nuestro, porque el cine nuestro habla de nuestra realidad. Y en 120 años que hay de historia del cine, antes del cine, la literatura ha estado contando la historia de la humanidad. Pero a partir del cine,
el cine ha recontado la historia de la humanidad como otra manifestación artística, y yo creo que es importante ver cine cubano para los cubanos. Ya si lo quiere ver un mexicano, un colombiano, un inglés, otra cosa, pero los cubanos deben ver cine cubano. Bueno, gracias, Emanuel, por aceptar la invitación de Instar para compartirnos tu experiencia acá en Estrato. Los invitamos a todos a descubrir, bueno, los que puedan, Un hombre bajo su influencia, el nuevo largometraje de Emanuel, que participa dentro de la competencia del cuarto Festival de Cine Instar, que tendrá lugar del 4 al 10 de diciembre próximo, y también a buscar sus obras anteriores, sus cortometrajes, su largometraje anterior, que creo que el largometraje no, pero bueno, la mayoría de los cortos se pueden encontrar online, en Cine Cubano en Cuarentena, en Revistas Rialta o en el YouTube de Manuel. Y bueno, a seguir de cerca las nuevas películas de cine cubano o de los cineastas cubanos, donde quiera que las estén produciendo. Y gracias a Intab por este espacio para seguir conversando sobre la producción de cine cubano independiente. Gracias a ti, brother. Un abrazo.